Empezamos con la lectura donde Steffi nos dirigió hace un instante. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Yo voy a dar lectura solamente al verso 24 al 26, que dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Damos inicio al estudio número 6 de las dispensaciones bíblicas. Y como bien apuntaba nuestro hermano Saúl hace un instante en lo que conducía él el programa de este día, la palabra gracia en griego es charis, y charis es regalo no merecido. Así es que si a esta sexta dispensación le llamamos la dispensación de gracia, estaríamos diciendo, estamos en el tiempo en que Dios favorece inmerecidamente a toda la humanidad. La dispensación de la gracia inicia en Hechos capítulo 2 y termina hasta Apocalipsis capítulo 3. Grábese eso. La dispensación de la gracia inicia con la venida del Espíritu Santo en capítulo 2 de Hechos y termina hasta Apocalipsis 3. ¿Por qué Apocalipsis 3? Porque Apocalipsis 1, 2 y 3 es la historia que Juan está narrando de la iglesia. Cuando llegamos al capítulo 4 de Apocalipsis en adelante, ya comienza a describir muchas otras cosas que van a suceder durante la tribulación y en el milenio. Así es que hasta el capítulo 3 de Apocalipsis abarca esta dispensación. Como pueden notar, es todo el Nuevo Testamento. La dispensación de la gracia entonces abarca un poco más de 2000 años, porque si el Espíritu Santo vino en el año 30 o 33, si quiere poner hasta el 35 del primer siglo de la era cristiana, cuando Cristo regrese no sabemos cuándo sea, pero será en un abrir y en un cerrar de ojos. Así es que desde el día de Pentecostés hasta nuestros días, la dispensación de la gracia continúa, pero terminará hasta finalizar con el juicio de la tribulación. Empieza en Apocalipsis, empieza en Hechos 2,
con el Espíritu Santo descendiendo y bautizando a todos, y termina hasta el evento que se conoce como la tribulación. Culmina o pasa con el arrebatamiento de la iglesia, porque debemos entender que cuando la iglesia sea arrebatada y llevada por Dios al cielo, iniciaría lo que es el juicio para los incrédulos y el juicio para Israel en la tribulación. Hay algunas enseñanzas de la dispensación de la gracia que fueron predichas en el Evangelio de Juan, sobre todo en los capítulos 13 al 17. Muchas cosas que sucedieron en la vida de los apóstoles, el Señor Jesús se las fue enseñando progresivamente, es decir, fue de menos a más. Como niños recién nacidos, les fue enseñando de manera gradual, para que fueran comprendiendo lo que Él iba revelando. Y algunas de esas cosas que Él les reveló, es que a Él le era necesario ir y regresar a la diestra del Padre. En Juan capítulo 13 empezamos viendo cómo el Señor les dice en esa ocasión que le era necesario regresar al Padre. Él lo hace con el lavamiento de los pies de los discípulos. Ahí en Juan 13 comienza a enseñar que en la iglesia los salvos no necesitan más que confesar sus pecados a Dios para continuar con su salvación. La salvación, una vez empezada, nadie la quita. Nadie nos la puede quitar. Así es que Jesús comenzó a enseñar que la iglesia iba a prevalecer aún contra todas las acechanzas del diablo. Hoy hemos oído testimonios de muchos ataques y de muchas situaciones donde Satanás, nuestro enemigo, nos ataca. Pero dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y la promesa del Señor es que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. En otras palabras, la iglesia, siendo el Señor su protector y su fundador, Satanás no la puede destruir, la puede tocar, la puede molestar, la puede enfermar, pero no la puede destruir. Por lo tanto, a partir de Juan 13, el Señor fue dando mandatos. El mandato de que debemos amarnos unos a otros. Que el mundo debe conocer a la iglesia por el amor que se tienen unos a otros. Eso lo dijo en el capítulo 13 de Juan, los versos 31 al 35. Dice, y todos conocerán que os sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 13, 35. Un mandato, dice, tienen que amarse. Y tienen que ser uno, así como el Padre y yo somos uno. También el Señor enseñó que el Espíritu Santo iba a venir, que era necesario en Jesús regresar al cielo, pero que enviaría al Consolador, o como dice en griego, el Paracleto, el que está al lado de otro para consolar y dar medicina, dar alivio. En Juan 14 Jesús comenzó a prometer que era necesario que viniera el Consolador, y que el Consolador, el Espíritu Santo, iba a venir para recordar todo lo que Él enseñó. Así es que, aunque el Espíritu Santo vino 50 días después de que Cristo resucitó, Él lo enseñó antes a sus discípulos. Yo voy a ir al cielo, pero va a venir alguien que les va a seguir enseñando. Y el Señor Jesús también enseñó que la obra que el Espíritu Santo iba a hacer una vez que estuviera en el mundo, iba a ser traer convicción de pecado a todos los hombres. El Espíritu Santo iba a tratar de convertir a los hombres para que se arrepientan de sus pecados y busquen a Cristo. Así es que eso es lo que el Señor prometió, que cuando el Señor viniera, el Espíritu Santo iba a traer, iba a hacer ese trabajo, un trabajo de convencer al hombre de su pecado, de justicia y de juicio. De pecado, que se dieran cuenta que necesitaban un Salvador y tenían que arrepentirse.
de juicio, que si no se arrepentían, habría consecuencias por no buscar a Dios, y de justicia, que si lo hacían, habría perdón absoluto de todos los pecados que uno haya cometido en la vida. Pero esa labor la haría el Espíritu Santo con el incrédulo, es decir, con todos los que no tienen a Cristo, y eso nos incluyó a nosotros. Pero una vez que el hombre acepta a Cristo, el Espíritu Santo hace otras obras con el creyente, que no las vamos a ver hoy porque no es un estudio del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no solamente tiene obra con los incrédulos, convencerlos para que vengan a Dios, y también tiene trabajo con los creyentes, edificarlos para crecer a la altura y a la semejanza de Cristo en santidad y en toda verdad. Así es que las Escrituras nos estaban advirtiendo que en esta dispensación de gracia, que empezó en Hechos capítulo 2 y termina hasta Apocalipsis 3, con los eventos de la venida del Espíritu Santo y con la tribulación, en todo este tiempo hay un grupo de personas privilegiadas. Escuche bien, en la dispensación de la gracia, esta dispensación está dirigida especialmente al pueblo de Dios. Y cuando digo pueblo de Dios, no me estoy refiriendo a Israel como nación. Cuando digo pueblo de Dios, no me estoy refiriendo a una denominación de las muchas que hay y que pululan este mundo. Me estoy refiriendo, cuando digo pueblo de Dios, a los verdaderos cristianos que están seguros de su salvación en Cristo Jesús. No a la iglesia profesante. Y cuando digo iglesia profesante, es que hay muchos que profesan ser cristianos, pero viven peor que los incrédulos. No. Cuando digo que esta dispensación es dirigida a la iglesia, es a los que son comprados, adoptados, redimidos y transformados por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ese es el pueblo de Dios. Por lo tanto, esta dispensación continúa haciendo labor en la conciencia, porque aunque hubo una dispensación de la conciencia, la segunda dispensación que hablamos, y aunque hubo una dispensación del gobierno humano, estas dos dispensaciones continúan, porque todavía la conciencia sigue siendo factor importante para darse cuenta de tu mundo exterior, de que hay un Dios creador, de que hay cosas que están hechas que requieren una explicación, de que tú no eres un objeto al azar, sino que fuiste creado con un propósito. Y el propósito por el que Dios hizo al hombre es para que busquen a Dios y lo honren y lo engrandezcan a través de Jesucristo. Lamentablemente, como dice Isaías, todos se han descarriado, han buscado muchos caminos, pero no el camino de Dios. Y en la dispensación de la gracia, Dios quiere que el hombre se dé cuenta que Dios lo quiere favorecer inmerecidamente, con salvación, con perdón, con adoptarlo como hijo, con justificarlo y perdonarle todos sus pecados, con pasarle por alto todas sus fechorías de toda una vida, con hacerlo merecedor del cielo. Por lo tanto, en la dispensación de la gracia, la salvación se revela, que es por fe únicamente, lo cual fue siempre la verdad, pero ahora se hace más evidente. Repito, toda la dispensación de gracia revela que la salvación es por gracia y no por obras. Ejemplo, Romanos 1:16, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su nombre. Quiero tomarme un tiempecito nomás para aclarar la palabra propiciación. Dice Pablo, Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra propiciación es una doctrina bíblica. Una doctrina bíblica que habla de que Dios quería quedar satisfecho. Dios quería quedar complacido con un sacrificio que trajera 100% garantía de salvación. En la dispensación de la ley, que vimos la semana pasada, encontramos que la ley no pudo darle a Dios satisfacción con lo que el hombre hizo. Porque ¿qué hizo el hombre con la ley? ¿La guardó o no la guardó? No la guardó. Entonces la ley trajo acusación, la ley exhibió al hombre que era incapaz de poder hacer lo bueno. Bueno, que quería hacer lo bueno, pero encontraron que había otra ley en su vida que les dirigía a hacer lo malo. Entonces, la ley no pudo salvar al hombre, la ley condenó al hombre. Todo lo que dice los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no adulterarás. El hombre ha quebrantado, si no todos esos mandamientos, muchos de ellos. Hay un texto que dice: honra a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esos mandamientos violados decían que el hombre era culpable. Por lo tanto, en la dispensación de gracia, Dios demuestra que queda contento con un sacrificio, queda contento y pasa por alto los pecados y las faltas de todos los hombres. ¿Qué es lo que deja contento a Dios? El sacrificio de Cristo Jesús. La doctrina de la propiciación se desprende de un objeto que cubría el arca del pacto. En el tabernáculo había muchos utensilios y uno de ellos, el arca del pacto, estaba en el lugar santísimo. Era como una caja, más o menos, si quieren llamar, como esta que está aquí. Tenía un querubín aquí, otro querubín de al lado, y en el centro estaba el sacrificio que se ponía de la sangre de los corderos. Pero la tapa que cubría la caja era el propiciatorio. A esta tapa, que era de oro, donde estaban incrustados los querubines, era lo que a Dios, cuando ponía el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año la sangre ahí, Dios quedaba complacido, porque se ponía la sangre de un cordero perfecto. No tenía que tener defecto, no tenía que estar agusanado, mucho menos ahogado, sino que había que sacrificarlo de una manera perfecta. Y cuando él ponía la sangre ahí, Dios quedaba complacido, descendía en forma de Shekinah, como una nube, venía y cubría y envolvía todo el tabernáculo, y era la presencia de Dios visible entre los hombres. Entonces, cuando dice Pablo en Romanos que en Cristo Jesús Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, quiere decir que todos los que creemos en Cristo Jesús y a Él únicamente aceptamos por fe, como el que a Dios dejó contento al sacrificar su vida por nosotros, Dios, como resultado de eso, pasa por alto todos nuestros pecados. Dice el versículo de Romanos 3, ahora el verso 26, dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La palabra justificar es quitarle todas sus faltas y declararlo libre de culpa. Todos los que hemos pecado, si aceptamos a Cristo por fe en esta dispensación, Dios dice: paso por alto tus pecados. En otras palabras,
El SAT no lo va a multar a usted. Las cuentas están arregladas cuando cualquier hombre o mujer, niño o joven, quien sea, pone su fe en Cristo Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, y por muy graves y grandes y por múltiples pecados que hayamos hecho, nuestros pecados son pasados por alto. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe de su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y como bien apuntaba el hermano Saúl, si entendiéramos lo que significa la gracia de Dios, no había cristianos fríos, no habría cristianos a medias tintas, habría cristianos comprometidos, porque no merecemos ser salvos, porque no merecemos ser favorecidos por Dios, porque no merecemos que Él nos cuide, no merecemos que Él nos bendiga, merecemos toda su ira. Pero ¿en quién descargó Dios toda su ira? En la cruz del Calvario, en su Hijo Jesucristo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Eso es lo que enseña la dispensación de la gracia, que hay que poner la fe en Jesucristo, a quien Dios puso como Salvador, y no hay otro. Por lo tanto, la responsabilidad de todo hombre, desde Hechos capítulo 2 hasta Apocalipsis 3, como dije, desde que vino el Espíritu Santo en el año 30, y todos los años de aquí en adelante que falten, en esta dispensación que cubre un poco más de 2000 años, tu responsabilidad, escucha bien, es aceptar a Jesucristo como el único Salvador provisto por Dios, y no hay más. Esa es tu responsabilidad, y está dirigido a toda la humanidad, como dice Pablo, al judío primeramente y también al griego. Cuando dice al judío primeramente, a la nación de Israel, incluye a la nación de Israel, pero dice al griego o al gentil. ¿Y quiénes son esos? Todos los mexicanos, todos los brasileños, todos los estadounidenses, todos los japoneses, los chinos, los romanos, alemanes, todas las naciones del mundo. No hay otro plan para la salvación. Dice, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, la responsabilidad en esta dispensación del hombre es aceptar por fe a Jesucristo como tu Salvador. Segundo, porque hay otra responsabilidad: guardar la sana doctrina. Con sus palabras, si ya conociste a Cristo, si ya conociste este precioso libro, guarda todo lo que Él te ha instruido en su palabra. La Biblia no es solamente un manual de información, es un manual práctico, es una guía de vida. Lo que el Señor dijo a los apóstoles, ellos lo pusieron en estos libros, y el Espíritu Santo nos ayuda a recordar la palabra de Dios para que se aplique en nuestra vida diaria. Por lo tanto, las normas de vida en la dispensación de gracia son altas, porque el Señor dijo: sed santos porque yo soy santo. Perdona así como yo te he perdonado. Ama a tus enemigos, así como yo, dice Jesús, que cuando me perseguían y me golpeaban la mejilla, puse la otra. Si el cristianismo no es vivir una vida contemplativa y venir a la iglesia para sentarse y nada más cantar, alabar, para la ofrenda, el diezmo, ellos no. Al salir, lo que escuchamos lo grabamos en nuestro corazón y nos proponemos practicarlo. Por lo tanto, las altas normas en el tiempo de gracia elevan a esta dispensación
por sobre todas las otras reglas de vida previas. Ahora le pregunto, ¿qué es mejor? ¿La ley de Moisés con normas ceremoniales, normas morales y normas de justicia? ¿O la ley de amor que dice, ama a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? ¿Qué es más grande? ¿La ley de Moisés o la ley del amor a Dios? Si es que no es menos, es más, con el entendimiento que las ceremonias no nos salvan, que ningún ritual hace posible que el cielo se compadezca. No, las normas y los rituales fueron dados a Israel como nación, pero no pudieron cumplirlas. Entonces Dios dijo, ok, como no pueden y demuestran que son imperfectos, tengo otro plan. Todo aquel que acepte por gracia a mi mediador, a mi salvador, a mi redentor, lo acepto como hijo. Y por amor a Cristo y por amor a mí, ahora vivan como mis hijos. Reflejen como espejos la vida que Dios espera de todos nosotros. Y así empieza. Romanos 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Romanos 12, 1 y 2. Vea qué norma tan alta exige Pablo a los creyentes de Roma. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y por favor, no intenten imitar las cosas que hace el incrédulo en este mundo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Con sus palabras que dice Dios, yo quiero quitar tus pretextos, tus normas, tus ideales, tus argumentos, y deja que yo te enseñe. Por favor, dice Dios, ahora proponte seguir mis mandamientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que dice, agradable y perfecta. ¿Pide menos Dios a los cristianos en el tiempo de gracia? No. Pide normas altas. Con la diferencia que no somos salvos por cumplir las normas, no somos salvos por cumplir los mandatos, no somos salvos por cumplir, amar al prójimo, no somos salvos por amar a los hermanos, no somos más salvos por perdonarnos unos a otros, no. Hacemos eso porque somos salvos. Y al hacer eso reflejamos la naturaleza que hay en nosotros ahora que no teníamos antes. Porque antes solamente teníamos, al estar sin Cristo, la naturaleza pecaminosa. Pero cuando yo acepto a Cristo, cuando yo le entrego mi corazón, cuando me doy cuenta de que soy un pecador necesitado de su gracia, de su perdón y de arrepentimiento, dice el Señor, venid a mí, benditos a mi Padre, porque a todo aquel que busca halla, y al que llama se le abrirá, y nos acepta como sus hijos. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino a buscar. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Colosenses está diciendo, Dios quiere ahora para los suyos que guarden la sana doctrina, y eso indica que vivamos agradándole a Dios con todo lo que hacemos, decimos y a donde vamos. Y como bien dijo una hermana hace un rato, en todo pedir a Dios su bendición. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Como bien dijo una hermana, necesito aprender más. Ya me retaron, pero Dios lo pide. Creciendo en conocimiento.
fortalecidos con todo poder. Dios no quiere cristianos débiles, no quiere cristianos mediocres, quiere cristianos robustos, firmes, que sean columnas para la iglesia, columnas para sus amigos allá afuera que se están desmoronando por cualquier problema. Alguien necesita decirle: ¿sabes qué? No tienes por qué quebrarte. Encontré algo que me dio a mí fuerza en medio de estas tristezas. Y qué bueno que esté un cristiano al lado de otro, amigo, familiar, que se está derrumbando, que demuestre que hay esperanza en un Dios todopoderoso, por gracia, por amor. Y eso es lo que Pablo propone en sus epístolas. Así es que la responsabilidad en la dispensación de la gracia es primeramente para toda la gente. ¿Cuál es? Aceptar a Cristo como su Salvador personal. 2. Guardar toda la sana doctrina una vez que ya lo hemos aceptado. ¿Estamos de acuerdo? Y aunque no estemos de acuerdo, lo que pide. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Debe haber otra visión. Una hermana dijo: yo pensaba irme a Cancún y no venir a la iglesia. Y así a veces hacemos cosas que nos parecen a nuestro juicio las correctas, pero cuando ponemos a Dios primero, no. Yo soy de los que proponen que sea Dios primero en la vida, y así vamos a evitar muchas confusiones. En tercer lugar, ¿usted cree que en el tiempo de la gracia habrá completo cumplimiento de las responsabilidades que Dios pide al hombre, o también habrá fracaso? Piénsalo, no me lo conteste rapidito, dijéronlo tantito. ¿Usted piensa que en el tiempo de la gracia, donde Dios quiere bendecir a todos inmerecidamente, habrá fiel cumplimiento de todas las responsabilidades del hombre? Y fueron dos: para el incrédulo, que todos busquen a Cristo como Salvador, y para los creyentes, la iglesia, que todos amemos y guardemos la sana doctrina. ¿Habrá completo cumplimiento o habrá fracaso en esta dispensación? Quiero escucharlos. Eso lo puedo borrar después porque yo edito el video. Los escucho de este lado. Y si son visitas, mejor. Porque dicen: hermano, que no tengo conocimiento de la Biblia. ¿Pero qué creen? Ahorita, en este tiempo de gracia, en este tiempo de favores de Dios, como dice que Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos, ¿habrá un completo cumplimiento de sus responsabilidades o habrá también fracaso? Si no quieren los de acá, ¿qué dicen los de acá? Hermano Isauro dice fracaso. La hermana dice fracaso. Arturo dice fracaso. ¿Y los de allá atrás? También. Ahora denme algunos ejemplos. ¿Por qué creen que va a haber fracaso en el tiempo de la dispensación de la gracia? Si no quieren aquí, ahora los de acá. ¿Por qué piensan estos de acá que habrá fracaso en el tiempo de la gracia? En esta dispensación que empezó cuando vino el Espíritu Santo en el año 30, y hasta mientras no se quitara la iglesia de la tierra, porque puede ser mañana, puede ser en un año, en 2 o 3 años, que Dios se lleve la iglesia. Y cuando Dios se lleve la iglesia a los suyos verdaderos, empieza el juicio de la gran tribulación o de la tribulación. ¿Por qué creen ellos que habrá fracaso? Díganme ustedes, ¿en qué están pensando ellos? Muchos se descarriaron. Entonces está hablando de creyentes profesantes. Muchos los veíamos en las iglesias, hasta eran pastores, hasta tenían grupos musicales, hasta tenían ministerios, cayeron en adulterio, se fueron con las secretarias, se robaron los diezmos, se robaron las ofrendas, y lamentablemente hoy en día hay mucho mal testimonio de iglesias, de líderes, de pastores que han fracasado y ahora son predicadores del comunismo o andan por ahí predicando doctrinas de la nueva era. Como dijo el hermano, muchos se apartarán. Esto de una iglesia profesante. Otra evidencia de por qué habrá fracaso.
Oigan lo que dijo Arturo. Escucharon el evangelio, pero lo rechazaron. En estos días, Dios dice, la responsabilidad para todos los pueblos del mundo, incluyendo a Israel, los 7 millones que están en Israel, los otros 7 millones que están en el mundo, esos casi 15 millones de judíos, la responsabilidad para ellos es reconocer a Cristo como Salvador. Y la responsabilidad de todas las casi 200 o 300 naciones que hay en el mundo, que poblan nuestro globo, todos los que busquen a Cristo como Salvador. La pregunta es, ¿todos universalmente van a reconocer a Cristo como Salvador? Entonces, ¿cuál es el otro fracaso? Que hoy en día hay mucha gente que oyeron, que leyeron, que nacieron en iglesias, pero nunca se arrepintieron. Qué paradójico. Conociendo la verdad, habiendo oído la verdad, estar tan cerca del reino de Dios, lo rechazaron. Entonces, ¿cuál va a ser el fracaso? El fracaso es que aunque estamos en tiempo de gracia, la gracia no produjo ni la aceptación universal de Cristo, ni tampoco produjo una iglesia triunfante. Porque muchos cristianos, en lugar de amar a Dios, aman más el pecado, aman más las cosas de este mundo, se aman más a sí mismos que a Dios. Qué triste que pudiendo ser salvos todos los términos de la tierra, mucha gente que va a iglesias, salen de la iglesia, estuvo bien la plática, el gritón ya me cansó de tanto gritar, pero no me convenció. No, es que yo no te convenzo, es el Espíritu Santo que convence. Dijimos que el Espíritu Santo iba a venir para convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo quiere quebrantar esos corazones llenos de pecado. Pero si no oyes la voz de Dios, si no oyes el llamar de Cristo a través del Espíritu Santo, si no ves tu vida, que no has podido superarla por ti mismo, ni con neuróticos anónimos, ni con neuróticos, ni con ningún anónimo, ni con psicología, ni con ninguna otra remedio humano, el tiempo es que te rindas a Cristo. El hecho está que la misma Biblia predecía que en el tiempo de gracia iba a haber apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Mucha negación de la fe que una vez conocieron. Separarse de las cosas que palparon. Voy a leer algunos textos, no voy a leer tantos. 1 Timoteo 4, 1 al 3. Ahí está un texto que predice que en estos tiempos de gracia iba a haber iglesias y cristianos que se iban a apartar. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en estos, algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar es rechazarán la fe. Pero note para qué. Escuchando a espíritus engañadores. Les va a ser más fácil irse a meter a reuniones espiritistas. Les va a ser más fácil ir a consultar a gurús, a falsos profetas, a falsos seguidores, en lugar de ir a una iglesia donde se comprueba que predica la palabra de Dios. Aquí debe estar usted confiado, porque aquí no va a predicar cuadrado. Aquí es la palabra la que suena y resuena. Es esta la palabra que resuena. Pero usted puede ir a iglesias donde lo que resuena es la filosofía de la iglesia, donde los más importantes son los líderes, los hombres, la ortodoxia, la liturgia. Usted vaya a iglesias donde lo más importante es el ruido, la logística, el aplauso, la gritería, el salterío, pero no el orden de buscar a Dios con todo el corazón.
Por eso Pablo dice: en estos postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas. Mire, eso es terrible. A doctrinas de demonios. ¿Cómo que doctrinas de demonios? Sí. Muchos hoy le ponen más atención a la metafísica, a la teosofía, a religiones de misterio, gnosticismo, a la masonería. La masonería es un grupo de personas de la alta sociedad. Usted va a ir a ver diputados, licenciados, todos los politicólogos del mundo, las grandes logias. ¿Y qué es nada más eso? Grupos que adoran y veneran a Satanás y disfrazan algunas cosas con cosas de altruismo, como para ayudar a la gente, pero la esencia misma de su veneración y de su promulgación es venerar al chivo expiatorio, a la cabra, a las estrellas de 5 puntas, a las estrellas, al sol, a la luna. Y aquí dice Pablo: siguiendo doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Cuando alguien tiene cauterizada la conciencia, es que ya no siente remordimiento por lo que haga. Ya no siente que está haciendo mal. No, cree que es lo correcto. Y comienzan a hacer reglas como prohibir casarse. Prohibir casarse. Mandar abstenerse de alimentos que Dios creó. Ahora analice su alrededor. ¿Qué iglesias prohíben casarse? ¿Qué iglesias o denominaciones prohíben abstenerse de alimentos que Dios creó? ¿Para que con acción de gracias participen de ellos? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, ¿quiénes siguen engañados, siguiendo sus mandatos? La gente que no conoce al Dios de la Biblia, la gente que no conoce al Cristo verdadero de la palabra de Dios. Como dijo la hermana aquí, se van a enojar. Si tú les dices que la Biblia tiene la razón, se van a enojar. ¡Ah! A ver, demuéstramelo, compruébamelo. Y si nos falta un poquito de firmeza y no sabemos cómo, se burlan de nosotros. Hermano, esto es un reto para la iglesia. No solo para esta iglesia local, para el cristianismo verdadero. Afianzarse en practicar la doctrina de Dios y predicar a la gente incrédula que tienen que aceptar a Cristo en este tiempo de gracia. Segunda de Timoteo 3:1. Dice Pablo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esta doctrina, esta religión, ¿sabe cómo se llama? El yoísmo. Qué bonito soy, como me quiero, sin mí me muero. Es la religión que exalza al hombre, que encumbra al hombre. Y hoy hay mucho adoración al hombre. Los políticos mandan a hacer sus grandes, ¿verdad?, publicitarias grandes para que los vean. Una mercadotecnia atrás del gran hombre. Miren este hombre, y le ponen todos los calificativos de alguien. Dice Pablo: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
no hay tiempo para describir cada una de estas palabras que habla de pecados terribles. Pero muchos hombres y mujeres, jóvenes y niños, están metidos en estas prácticas. El único remedio que puede ser efectivo para perdonar y limpiar esa vida es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Dice 1 de Pedro 2:17. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Pedro está diciendo, estos hombres malvados que han negado la doctrina son capaces de diluir y hacer tan ligerita el error que muchos cristianos van a tragarse sus errores y ser engañados. Jesús dijo que cuando Él viniera, la fe de muchos se apagaría. El mismo Jesús predijo que habría una debilidad de la fe en muchos. Pero aquí viene la respuesta. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en las verdades de Dios? Proponiéndonos de corazón. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo nos va a enseñar. Note, la paciencia de Dios es para salvación. Si hasta ahorita te has recuperado de tus enfermedades, de tus accidentes, de tus malas decisiones, sin duda es por la misericordia de Dios y por su paciencia que te está esperando para que tú vengas a los pies de Cristo y le digas, Señor Jesucristo, reconozco ahora que tú eres el único medio de salvación, que tú eres el que derramó su sangre en el Calvario para perdonar todos mis pecados. Me arrepiento no haberlo hecho antes y hoy te entrego mi vida y la pongo en tus manos para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y a partir de eso, que haga el Señor lo que quiera. Si muero, al otro día estoy con el Señor. Si Él viene por su iglesia, yo soy parte de Él. Pero mientras no hagas eso, estás en un grave aprieto. Aunque habrá hombres que rechacen a Cristo, aunque habrá creyentes que se equivoquen en su vida diaria ya siendo creyentes, sin embargo, en este tiempo de gracia, Dios está cumpliendo sus propósitos en llamar a gentes para su nombre de entre los judíos y de entre los gentiles. Eso hay que entenderlo. Tal vez no todo el mundo va a ser salvo, pero sí a los que Dios ha llamado. Sí, a los que el Espíritu Santo ha convencido. Porque la iglesia profesante, la gente no salva de la iglesia, va a ser dejada atrás. Y van a entrar a la tribulación, donde van a ser juzgados por un periodo de cuando menos 7 años. Después de que la iglesia sea llevada por Cristo al cielo y que el Señor regrese con ella al final de la tribulación para establecer su reino. Eso sí lo dice la palabra de Dios. Dios no se detiene porque 4, 5, 6 o 7, 8, 9 o 100 o 1000 o millones no acepten a Cristo. Porque Él no llama a robots a la salvación. Llama a gente convencida por el Espíritu Santo que han aceptado a Cristo como su Salvador. La verdadera iglesia será juzgada tan pronto
pronto sea llevada por Cristo y va a pasar por el tribunal allá en el cielo. Mientras en la tierra los gentes que no hicieron nada con Cristo van a ser juzgados en la tribulación como juicio por no haber aceptado al Señor. Por lo tanto, en este tiempo de gracia se ha demostrado que Dios nos ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y el mejor regalo que hemos recibido en ese tiempo de gracia es que su Hijo haya venido para salvar a todo aquel que crea. Al judío primeramente y también al griego. Otra gran bendición en este tiempo de gracia es la salvación de todo aquel que cree. De los que han sido salvos, no se perderá ninguno. De que somos porción y posición de Dios. Una vez que aceptamos a Cristo, nadie se va a perder, sino solamente los hijos de perdición. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo dice, estamos firmes. Nadie nos va a separar, ni la muerte, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni lo alto, ni nada, ni ángeles, ni principados nos podrán separar de la fe que es en Cristo. Esa iglesia triunfante, los pocos que sean, serán los que van a ser llevados y colocados como posición gloriosa de Cristo Jesús. Pablo dice en Gálatas 1:1: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo está haciendo énfasis de que la salvación es por la fe y no por las obras. Quiero terminar haciendo este pequeño resumen. La dispensación de la gracia termina con el arrebatamiento de la iglesia, lo cual será cumplido con el juicio de la iglesia profesante. Todos los que ahorita no han creído, o de los que dicen que son cristianos pero son incrédulos de hueso colorado, se quedarán, y son los que entran al juicio de la tribulación. La era de la gracia es una dispensación diferente en lo que concierne a abarcar a creyentes judíos y a creyentes gentiles. En estos momentos, cualquier judío que acepte a Cristo como su Salvador personal ya no es de la nación de Israel, es de la iglesia comprada por la sangre de Cristo Jesús, y será llevado igual que cualquier otro gentil de cualquier nación que acepte por fe a Jesucristo. Por eso Pablo dijo, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, sino somos uno en Cristo Jesús. Por contraste, la ley de Israel era solamente para Israel. El gobierno humano era para el mundo entero. Y la conciencia se extiende a toda la gente. Pero la gracia es para todo el mundo, para todo aquel que crea. En la presente dispensación, la ley mosaica está completamente cancelada en cuanto a su aplicación inmediata. Ya no hay ley, porque Cristo vino y la cumplió. Nadie más ha cumplido la ley de Moisés. Como dijimos la semana pasada, ni Elena Jerejuan, ni ningún líder de los adventistas, ni nadie que esté pretendiendo desde el viernes a las 6 de la tarde guardar el sábado, nadie la puede cumplir, porque si intentan cumplirlo y fallan en uno, son culpables de todo. Por lo tanto, es por gracia, es por la fe en Jesucristo. Hoy la ley continúa para testificar de la santidad de Dios y provee muchas lecciones espirituales para ser aplicadas. Aunque todas las dispensaciones contienen un elemento de gracia, la dispensación de la gracia es la suprema manifestación de ambas cosas: la totalidad de la salvación recibida y cuanto rige a la vida cristiana en la vida presente.
Por lo tanto, yo solamente tengo una pregunta esta mañana. ¿Va a querer ser parte del pueblo de Dios? Si no ha recibido a Cristo, dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy, usted no está aquí por accidente. Usted ha escuchado la palabra de Dios. Y si usted se da cuenta que en su corazón está ausente Cristo, si usted se da cuenta que si llegara a morir en ese momento no tiene certeza de salvación, de estar con Él, está en el lugar correcto. Reciba por fe a Jesús en su corazón, pídale perdón, arrepiéntase de no haberlo hecho antes y dígale: Señor, hoy quiero que seas mi Salvador y mi Salvador una vez para siempre. Ninguna religión va a salvar. Quien va a salvar es solamente Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Señor, te damos muchas gracias en esta ocasión por habernos dado la oportunidad de plantear y exponer el mensaje tuyo. Hay muchas personas que están por primera vez con nosotros en esta mañana, lo cual te agradecemos. Tal vez no tengan la oportunidad de volver a escuchar de ti, pero se han escuchado. Y si tu Santo Espíritu ha hablado a sus corazones, te pedimos que hoy pueda ser el día de su salvación y hoy pueda venir a ti aceptándote por fe, aceptando tu gracia y tu favor inmerecido. Dale la oportunidad, Señor, de formar parte del pueblo de Dios, santificado y salvado por la sangre de Cristo, hecha una vez para siempre. Con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados. Habrá alguien que en este día dice: pastor, ¿quién le dijo todas esas cosas de mi vida? ¿Quién le dijo que yo estoy necesitando ayuda? Porque hasta este momento no he podido encontrar paz para mi alma. Nadie me lo dijo, pero Dios sabe que tú lo necesitamos. Te invitamos a que hoy vengas a Cristo para que te pongas en cuenta sobre eso. Yo lo hice a la edad de 12 años. Hoy tengo casi 65. Digo, gracias a Dios por todo lo que Él me ha dado, por todo lo que Él me ha enseñado y por todo lo que ha hecho en mi vida, en las iglesias que Dios me ha permitido fundar, en mi familia, en mis nietas, en muchos amigos, en muchas otras familias que hemos visto venir a los pies de Cristo. Tú no eres la excepción. ¿Te gustaría en esta mañana venir a sus pies? Con tu mano en alto. No te estoy invitando a que tengas una religión. Tal vez no tengas ninguna y no te hace falta si no la tienes, pero te falta Cristo. ¿Te gustaría hacerlo hoy esta mañana? Con tu mano en alto, para que yo vea que alguien lo necesita y que pueda dar un consejero o consejera, si eres varón o mujer. Recuerda, la responsabilidad de todo hombre, de todo ser humano en esta dispensación es aceptar a Cristo Jesús. No hay otra. La responsabilidad de la iglesia es guardar la sana doctrina hasta que Él venga. No fracases. No fracases en tu estadía en la tierra y no haber arreglado tu vida con Dios mientras tienes oportunidad, porque después de la muerte ya no hay esperanza. No quiero obligarte, te estoy dando oportunidad para que lo reflexiones y te decidas. Padre, gracias por tu palabra. Bendice la enseñanza. Permite que los que aún no te conocen tengan tiempo, Señor, de volver a escuchar y aceptarte como Salvador de sus vidas. Lo pedimos en Cristo. Amén. Su gracia es mayor,
si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios puede obrar. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda